Hola chicos, vamos a ver ahora una aplicación que nos involucra el cálculo de probabilidades y también para eso vamos a necesitar tener bien claro las operaciones con números decimales. Así que si tenemos algunos problemas, etcétera, les recomiendo que puedan, si tenemos problemas con esos cálculos de números decimales, etcétera, pues les recomiendo que le den una repasada a eso. Bien, entraremos a ver lo que son las cadenas de Markov o también llamadas en el libro matrices estocásticas. Sí, lo vamos a encontrar de ambas maneras, o como cadenas de Markov o como matrices estocásticas. Pues las cadenas de Markov es un método que se emplea para poder saber la probabilidad de un evento en base a la probabilidad o en base a un evento inmediato anterior, ¿sí? Por ejemplo, queremos saber qué probabilidad hay de que hoy llueva. Pues podemos saberlo en base a la probabilidad de ayer. Queremos saber si este año va a haber doble aguinaldo. Pues podemos saberlo en base a los datos del año pasado. Queremos saber algún dato y lo podemos saber en base a un dato inmediato anterior, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que mañana esté nublado? Yo no puedo saber eso con el dato de anteayer. No. Tiene que ser con el dato inmediato anterior. Si quiero saber de mañana, pues tendré que evaluar los datos de hoy, ¿no? Entonces, siempre es con un dato inmediato anterior. Para las cadenas de Markov, chicos, antes de ya empezar, tenemos que saber las dos condiciones principales, ¿sí? Las dos condiciones principales. Estas son las siguientes. La sumatoria de todas nuestras probabilidades, de todas las probabilidades que tenga nuestro ejercicio, siempre tiene que sumar 1, ¿sí? No importa cuántos sean las probabilidades, cuántas probabilidades tengamos, etcétera, siempre tiene que valer 1. Y otra cosa que necesitamos, siempre necesitamos tener un estado inicial. Necesitamos tener un estado inicial. Lo vamos a volver a escribir aquí abajito. Tener un estado inicial, ¿sí? Porque imagínense, yo quiero saber la probabilidad de que se dé un evento. Pero si no tengo un estado inmediato anterior, ¿cómo voy a poder saber? Pues no va a ser posible. Entonces, estas dos condiciones las tienen que tener siempre en mente. Bien, continuaremos entonces. Vamos a entrar a ver 3 tipos de matriz que son súper importantes en esta aplicación, que son las cadenas de Markov. Tenemos 3 matrices que nos van a ayudar en cualquier procedimiento que realicemos. La primera es la matriz de transición, que recibe el nombre de T, ¿sí? Si ustedes ven una T mayúscula, pues hace referencia a una matriz de transición en esta aplicación. Es una matriz estocástica. ¿Qué es una matriz estocástica? Es decir, es una matriz de probabilidades, ¿sí? Es una matriz que no está llena de cualquier número. No. Estamos hablando de una matriz que está llena de probabilidades. Una matriz que en su interior pues tiene probabilidades. Entonces, esa es una matriz estocástica. Es una matriz cuadrada, ¿sí? Eso es bien importante que recordemos, es una característica de una matriz de transición,
donde la sumatoria de probabilidades por fila, siempre tiene que dar 1, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí distintas probabilidades, fíjense, aquí por fila, ¿cuánto tenemos? 0.7 más 0.3, ¿cuánto es? 1. 0.4 más 0.6, ¿cuánto es? 1. Siempre por fila en la matriz de transición, no siempre, pero por la manera que nosotros vamos a ver, pues sí o sí, siempre la sumatoria de filas nos tiene que dar 1. El libro nos va a mostrar otra conformación en el que las columnas dan 1, pero esa es otra manera de trabajar. Nosotros vamos a trabajar siempre con la mentalidad de que la sumatoria de filas nos tiene que devolver 1. Vamos a pasar a ver la segunda matriz, que es la matriz de estados. La matriz de estados, chicos, se representa con la letra X. Esta matriz de estados nos describe justamente los estados n a partir de los estados anteriores o el estado inmediato anterior n-1. Es decir, en esta matriz X vamos a encontrar la probabilidad de un evento, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos saber. Por ejemplo, queremos saber si mañana llueve o no llueve, pues esos datos los vamos a encontrar en X. Esta matriz se conoce como matriz de estados porque justamente nos indica la probabilidad de un estado, pero en base a un estado inmediato anterior. Tiene una formulita para calcular eso, que es esta que estamos viendo aquí abajito. ¿Qué nos dice esta formulita? Xn va a ser igual al estado inmediato anterior por la matriz de transición. ¿Sí? Es decir, los estados actuales van a ser igual al estado anterior por la matriz de transición. Por ejemplo, tenemos el estado x1 va a ser igual al estado anterior, si x1. Entonces, si n vale 1, ¿cuánto va a ser n menos 1? Eso va a ser 0. Esto será x0 por t. Otro caso. ¿Cómo tendríamos que escribir la fórmula para x2, por ejemplo? Vamos a tener, si n vale 2, 2 menos 1 va a ser 1. Para x3, ¿cuál será el estado anterior? Será 2. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces esa formulita no la podemos olvidar, la tenemos que tener siempre en mente. Otra cosa, la matriz de estados siempre les va a devolver una matriz de tipo fila, cuya sumatoria, la sumatoria de esta fila, les tiene que devolver 1. ¿Se acuerdan que en esta también la sumatoria de filas nos devolvía 1? En esta también la sumatoria de filas debe valer 1. La matriz estacionaria. La matriz estacionaria, chicos, es una matriz que la vamos a entender de esta manera. Primero, que la matriz estacionaria se representa con la letra E. ¿Sí? La matriz estacionaria se representa con la letra E. Lo vamos a entender de esta manera. Ok. Es entendible que yo les diga, por ejemplo, ¿qué probabilidad habrá de que... ¿qué probabilidad habrá de que un barrio o de que una población específica compre mañana Pepsi y no Coca-Cola? ¿Qué probabilidad habrá de que pasado mañana esa misma población compre Pepsi? ¿Qué probabilidad habrá de que en 5 días esa población compre Pepsi? ¿Qué probabilidad habrá de que en 10 días compre Pepsi? Pues podemos hacer los cálculos, ¿no? Nos va a llevar a hacer 10 cálculos, pero ¿qué probabilidad habrá de que aquí a 2 meses compre Pepsi? Uy, ya tendríamos que hacer 60 veces. Imagínense, eso sería mucho, ¿no? Es demasiado. Y la verdad, chicos, la verdad es que nosotros empezamos a hacer nuestros cálculos, ¿sí? Empezamos a hacer nuestros cálculos en esta aplicación. Empezamos a hacer y llega un punto, chicos, llega un punto en el que los datos ya no varían.
entran en un estado estacionario. Entran en un estado estacionario. Puede que después de 100, de 80, de 40 veces, de n veces, de acuerdo al ejercicio, los datos ya no varían. Pero ¿cuántas veces tendríamos que calcular? Son muchas. El tiempo se nos iría demasiado. La cantidad de decimales subiría y complicaría todo esto. Y pues para eso existe una solución. ¿Sí? Para eso existe una solución. Hay otra manera para no tener que acudir a esto. Porque, por ejemplo, puede que el dato no les diga, como les decía, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que la población compre Pepsi de aquí a 2 meses? Sino que les diga qué probabilidad hay a largo plazo. Pues ahí, ¿cuántas veces tenemos que hacer? A largo plazo, ¿cuántas veces es? Para eso sí o sí tenemos que utilizar lo que es la matriz estacionaria, que nos va a devolver estos estados a largo plazo, o los estados estacionarios, como les explicaba, los estados que ya se estancan ahí, que ya no cambian por nada, que se quedan ahí. Entonces tenemos que utilizar esta matriz E. La matriz E, chicos, se escribe de esta manera. E es una matriz fila que, de acuerdo a los estados que nos den, nosotros las vamos a escribir. Por ejemplo, un problema que nos diga que hay una población que puede comprar Pepsi, que puede comprar Coca-Cola o que puede comprar otro refresco. Por ejemplo, Coca-Quina, ¿sí? No, Coca-Quina lo tendríamos que poner con la misma variable. A ver, ¿qué otro refresco se les ocurre que sea de cola? Cualquier refresco, ¿sí? Algún refresco de la marca Mendocina, digamos. Entonces tenemos 3 tipos: Pepsi, Coca-Cola y Mendocina. Entonces serían 3 estados. Serían 3 estados, entonces yo tendría que escribir 3 estados estacionarios: E1, E2 y E3. Para otro ejemplo, tenemos un ejercicio que nos quiere decir que queremos hallar más bien las probabilidades de que llueva o de que no llueva. Entonces ahí tenemos solo 2 estados. A la larga, ¿cuál es el estado o la probabilidad de que llueva? A la larga, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva? Tenemos 2 estados también, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la cantidad de estados que tengamos, pues tenemos que escribir así la matriz. Luego vamos a pasar al siguiente procedimiento que yo le llamo ITI, ¿sí? O E por T igual a E, como quieran decirle, donde tenemos la matriz de estados multiplicada por la matriz de transición igual a la matriz de estados. Una vez que hemos realizado esta multiplicación, eliminamos una de nuestras filas y la vamos a reemplazar por esta ecuación. Pero eso ya lo vamos a ver en la práctica y lo vamos a desarrollar con calma. Lo único que interesa de esta parte es que queden muy claras estas 3 matrices, ¿sí? La matriz de transición T, la de estados X y la estacionaria E. Muchas veces se confunden esta de estados con estacionaria, pero tienen diferentes variables, ¿sí? La de estados se representa con X y la estacionaria con E. Por favor, tengan en cuenta eso. Ahora vamos a pasar a nuestro primer ejemplo.